Bueno, muy buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión número 28 de la unidad de aprendizaje física del movimiento aplicado. El día de hoy vamos a comenzar con el tema 6.3 que tiene que ver con colisiones. Dice lo siguiente: en la presente sección se examinan varios tipos de colisiones entre dos cuerpos, por lo cual nos serviremos de la conservación del momento para relacionar sus movimientos antes de la colisión y después de ella. Yo aquí estoy presentando una figura de los tipos de colisiones que se pueden presentar a través de diferentes cuerpos. Recuerden que nosotros hasta el momento hemos utilizado el enfoque de cuerpo corpuscular, o sea, como si fueran partículas, todas las masas, ¿saben? De manera independiente, aunque tengan ya a nivel de forma diferentes características, pero que siempre son partículas o son bloques, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí dos lápiz. Podemos ver, por ejemplo, aquí dos masas, la masa 1 que va con la velocidad 1 en I y la masa 2 que va con la velocidad 2I, ¿vale? Y que van en una dirección muy similar, en la cual en algún punto van a sufrir una colisión, ¿vale? Y después de que sufren esa colisión, las dos masas se separan y generan nuevas trayectorias a través de las cuales ellas van a continuar los movimientos. Claro que en el punto de la colisión hubo alguna liberación de energía y conservación de esta, que es lo que vamos a analizar en la sesión el día de hoy. Aquí podemos ver que este tipo de colisión nosotros lo conocemos o lo hemos visto en cursos anteriores, posiblemente de la preparatoria, que se conoce como una colisión elástica. ¿Esto qué quiere decir? Que los cuerpos chocan, no se unen y hay un cambio de masa entre ellos y se separan siguiendo nuevas trayectorias. Entonces eso quiere decir que es una colisión elástica. La figura B que está debajo muestra nuevamente las mismas masas que van igual a un punto en común en la cual van a colisionar, ¿vale? Solamente que el resultado es la unión de las dos masas con una nueva dirección de velocidad, en la cual esto se conoce como una colisión inelástica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Entonces, recuerden, dos tipos de colisiones: colisiones elásticas y colisiones inelásticas. También en una dimensión podemos ver el mismo comportamiento, ¿no? Esta masa de mayor, la masa 1 de mayor cantidad va a colisionar con la masa 2, ¿no? Y una vez de que ocurre la colisión, se separan con diferentes velocidades cada una de ellas, ¿no? También, sí, ejemplificando un choque de manera elástica. Y en el ejemplo del inciso D que vemos aquí, podemos observar también cómo está una colisión, pero también de manera inelástica. ¿Esto qué quiere decir? Las dos masas se unen en una sola con una nueva trayectoria, bueno, en este caso van en una dimensión con la misma dirección, solamente que la velocidad va a ser diferente. Entonces, si no hay alguna duda hasta aquí, jóvenes, preguntan, ¿no? No, profesor. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo con lo que hemos visto previamente de la conservación del momento, el momento total de M1 y M2 antes de la colisión es igual al momento total después de ella, ¿correcto? Entonces nosotros podemos definir que las cantidades de momento, tanto las iniciales como las finales, van a ser las mismas por el mismo teorema de la conservación del momento. Y vemos que la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Por lo tanto, podemos hacer algunas factorizaciones, como viene en la parte de aquí, y nosotros sabemos de la parte de momento que la masa 1 multiplicada por la velocidad 1 final menos la velocidad 1 inicial, este paso para acá, ¿correcto? Y nosotros lo que hicimos fue pasar este término para acá. Este pasado que está positivo pasa a negativo y este que está positivo pasa negativo de este lado, ¿vale? También pasa negativo. Solamente que hacemos un ajuste con el signo, si ustedes se fijan, para que la masa 2 final sea
acorde positiva a esta parte de aquí y la masa 2 inicial sea negativa para que podamos coincidir. Y me dice que la diferencia de momento en la partícula 1 en la masa 1 es igual a menos la diferencia de momento o diferencia de movimiento en la partícula 2. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Muy bien? No, profe. Muy bien. No. Entonces, de aquí yo puedo definir varias situaciones ya con las ecuaciones anteriores, ¿vale? Para este caso, para el caso de la colisión o choque elástico de dos masas, yo puedo mantener la conservación de los momentos de esta manera, ¿vale? Para el caso de una colisión o un choque inelástico, vean lo que va a ocurrir con la parte de las masas, ¿vale? Entonces, si yo tengo independencia entre cada una de ellas, voy a tener este comportamiento. Las masas van a seguir sus velocidades diferentes, sus direcciones diferentes, ¿vale? Y van a ir independientes, lo que sí va a haber es una conservación del momento en el comportamiento del fenómeno. Cuando la colisión es inelástica, ¿esto qué quiere decir? Que ambos cuerpos quedan unidos de alguna manera. Yo puedo hacer esta consideración de aquí, que independientemente, o sea, venían dos masas de manera independiente con diferentes velocidades, y al ser una colisión inelástica, yo puedo ahora hacer la sumatoria de las masas que están ahí participando en la colisión, y van a tener una trayectoria unificada entre las dos, ¿sale? Va a ser la misma trayectoria que las dos masas van a seguir, ya que están unidas entre sí. ¿Dudas con estas ecuaciones, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, ya llevado a un caso en la vida real, ¿cuál sería un ejemplo de una colisión elástica y una colisión inelástica? Mira, unos ejemplos relativamente sencillos, ¿no? Una colisión inelástica podría ser cuando chocan dos automóviles, ¿no? O cuando choca una pelota en el poste de fútbol, o sea, no se unen las masas, o sea, va la pelota con una velocidad, el poste está fijo, pero hay un choque y se separan, ¿no? Cada masa está independiente. Digamos que la parte, y esas son colisiones elásticas, o sea, siempre que no haya una unión entre las masas y se separen, ahí tú lo vas a tener, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto que en YouTube hay algunos videos que hacen pruebas con la seguridad de los coches. Entonces, va el coche, lo van empujando a que choque con una pared, y la pared no, el coche no queda pegado a la pared, sino que rebota por el impulso que lleva. Entonces, ahí sería otro ejemplo de colisión elástica, o sea, que se separan. Y las colisiones inelásticas sería, por ejemplo, que ustedes fueran corriendo o fueran caminando y les aventaran. Un ejemplo es un juego de fútbol americano. Va corriendo el jugador y le avientan la pelota, lanzan la pelota y la captura. Entonces ahí, aunque es muy pequeña la masa de la pelota, pero se presentaría una colisión inelástica, porque al momento de que choque con el cuerpo, se juntan las dos masas y sigue avanzando, ¿no? Otra sería, por ejemplo, que vas ahí jugando con una pista de carreras y tú le echas una bolita de plastilina a un coche, pues ya se le pega. O sea, es difícil que se separe. Ahí tenemos otro tipo de choque inelástico. Otro podría ser que tú vas no sé si les ha tocado subirse en un balancín o los juegos así que están en movimiento y se avientan a caer dentro de un carrito o dentro de un balancín, ¿no? Entonces, cuando hacen ese movimiento no salen, no hay un choque elástico, sino que se quedan dentro del balancín y siguen girando, ¿no? O sea, todos esos son ejemplos de colisiones elásticas, inelásticas. No sé si quedó claro. ¿Ubican ustedes algún otro similar? Ok, profesor, gracias. Ok, pero a ustedes otro que ubiquen. A ver, nada de memoria. De elástica sería unas canicas que chocan y pues rebotan por el impulso. Correcto, eso está muy bien.
inelástica. ¿Cuál sería un ejemplo de colisión inelástica? Esta de las técnicas está muy práctico. A ver, echen ahí a caminar las neuronas. Hagan memoria. Uno de inelástica podría ser de un pintor que avienta globo de pintura hacia un marco y pues la pintura se queda ahí pegada, ¿no? También podría ser ese otro ejemplo de colisión inelástica en el cual se unen ahí los dos cuerpos, bueno, dos masas, la del óleo o el marco y la pintura, también podría ser. Y ya el que soporta eso, pues es ahí el soporte, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé si se llama caballete, ¿cómo se llama? El donde ponemos ahí el tripié para soportar los cuadros, también se podría hacer. O la pared, ¿no? También podría ser. Muy bien, jóvenes, pues sí, más o menos quedan claros estos ejemplos de colisiones. Entonces, pues están presentes, pero esto es importante. Ahora ya tenemos una manera de ver un modelo matemático en el cual se comportan este tipo de choques. Esto podría ser muy útil, por ejemplo, yo antes daba clases a nivel posgrado y hubo un estudiante de maestría que lo que le interesaba a él era mucho la parte forense, ¿no? O sea, en la parte forense, por ejemplo, un disparo, un choque de coches, ¿no? Y ahí esos modelos, muchas veces la gente que trabaja en las corporaciones de seguridad y policía, eh, si bien tienen que haber llevado en algún momento alguna formación de física, a veces no los tienen bien sólidos los conocimientos. Pero por ejemplo tú puedes ver ahí cómo pasó el impacto de una bala en un coche, ¿no? O así, ese tipo de situaciones. Y con estos modelos ustedes podrían incluso predecir cómo, de qué trayectoria fue, de dónde vino, con qué velocidad iba viajando este, el automóvil que chocó, la bala que impactó en un cuerpo, ¿no? O sea, todo eso puede servir para analizarlo con estas ecuaciones. Para el caso lineal se presentan las mismas ecuaciones, ¿no? O sea, tenemos igual, si se fijan, cuando tenemos masas que están independientes y cuando hay un choque inelástico, pues se vuelven a unir, ¿no? Y tenemos la misma conservación de momento en ellas. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Este, por ejemplo, podría ser el de las canicas, ¿no? Cuando tenemos que andarles pegando ahí. No sé si ustedes sí también se ubican bien las. Son una bombocha y una normal, ¿no? Que así les decimos. Sí dicen así a las grandecitas. No sé si saben qué se Sí, dice. sí. ¿Vale? Bueno, jóvenes. Entonces, recuerden, esto los vamos a utilizar ahorita ya para ver cómo modelarlo. Y bueno, para que quede un poquito más claro, vamos a ver un par de ejemplos que tienen que ver tanto con uno como con otro movimiento. ¿Vale? Entonces dice problema resuelto 6.5. Recuerden, esto quiere decir que pueden revisar el problema en el capítulo 6 y va a ser el quinto problema que se está resolviendo ahí. Dice, un deslizador de masa M1 igual a 1.25 kilogramos se mueve con una velocidad de 3.62 metros sobre segundo sobre una vía de aire plana y sin fricción, chocando después con otro deslizador de masa M2 igual a 2.3 kilogramos que inicialmente está en reposo. Después de la colisión se observa que el primer deslizador se desplaza a 1.7 metros sobre segundo en dirección opuesta a la de su movimiento inicial. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad tiene M2 después de la colisión? Dice, solución. La ecuación 619, que son las que acabo de presentar ahorita, proporciona el resultado general de la conservación del momento en una dimensión. Suponemos que la dirección positiva X es la del movimiento inicial de M1
De modo que velocidad 1 inicial en x es 3.62 metros sobre segundo y velocidad 1 final en x es igual a 1.07 metros sobre segundo. Con la velocidad inicial 2 en x podemos resolver la ecuación para la incógnita, ¿vale? Entonces recuerden, masa 1, velocidad 1 inicial, más la masa 2, velocidad 2 inicial, es igual a la masa 1, velocidad 1 final, más la masa 2, velocidad 2 final. Yo sé que la velocidad 2 inicial es igual a 0 metros sobre segundo porque me indica que está en reposo. Inicialmente está en reposo, ¿vale? Entonces ya solamente es sustituir. A mí me dice que la masa 1, que es de 1.25 kilogramos, por la velocidad 1, que es de 3.62 metros por segundo, sí, 3.62 metros por segundo, más 0, que es esta parte de aquí, es igual a la masa 1, 1.25 kilogramos, por velocidad final. Me indica que la velocidad final es esta, es igual a 1.7 metros sobre segundo. Aguas porque aquí tenemos que tener cuidado con quién, con el sentido que estoy tomando, porque a mí me dice se desplaza en la dirección opuesta a la de su movimiento inicial, quiere decir que iría en sentido negativo, ¿vale? Aunque a mí me diga que va a 1.7, pero en el otro sentido, por lo tanto tengo que considerar ese sentido en la parte de aquí, ¿vale? Y ya de ahí pues yo lo que hago aquí es, me falta más la masa 2 por la velocidad final 2, y la incógnita que yo estoy buscando es la velocidad final de la masa 2. Entonces yo lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? Voy a despejar esta velocidad de la ecuación y ahí lo podemos detectar, ¿no? Aquí viene como está ya la parte del despeje. Recuerden que esta masa 1 por velocidad final pasa del otro lado, ¿vale? Entonces pasa restando, pero como el sentido es negativo, por eso tiene doble signo negativo. Tengan cuidado, ¿vale? Porque esta masa pudo haber salido, en este caso salió con el sentido negativo, pero pudo haber salido con el sentido positivo, ¿vale? Tanto en la misma dirección como en una dirección diferente, ¿vale? Para que lo consideren a la hora de hacer sus cálculos y sustituirlos ahí en la ecuación. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Profe, Sí, adelante. profe, yo tengo una duda sobre el péndulo de Newton. ¿En qué colisión entraría? ¿En elástica o inelástica? Pero un péndulo, ¿no? ¿Cuál dices? El que están las masas unidas y choca una y transfiere el momento a las demás y lo pasa a la otra. Sí. Bueno, pues en la parte del contacto, si te fijas, es una colisión inelástica cuando choca de un extremo a otro. Ahora tengan en cuenta que ahí, si bien las masas se separan de los extremos y las que están unidas no se separan, en ese momento tú analizas para los dos eventos, o sea, en el evento que está la colisión elástica y cuando está la colisión inelástica. ¿Qué estás haciendo ahí? A ver, por ejemplo, ¿tú qué crees que esté ocurriendo ahí? Yo tengo una masita, ¿no? Como dices, tengo ahí unas 5 esferitas aproximadamente. Luego, si ustedes recuerdan, nosotros vimos un ejercicio, no sé si fue con ustedes o con los compañeros del lunes, que nosotros levantábamos una esferita, ¿te acuerdas? Que la esferita seguía una circunferencia hasta obtener un trabajo máximo, ¿sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces ese es lo mismo, ¿no? Hasta ahí vas levantando todo. Luego llegas al extremo y sueltas la esferita, la dejas caer y por efecto de la gravedad, ¿no?, que está generando ahí y su peso, va a tomar cierto trabajo y por lo tanto va a generar un cierto impulso y va a transferir energía al sistema. Entonces cuando va descendiendo la esferita, ahí pues tú estás considerando todavía un movimiento independiente de la masa. Cuando llega y se detiene con las demás,
ahí estás generando un choque inelástico, porque no rebota. Si tú llegas a ver un pequeñito rebote, ahí en esa parte es inelástica, ¿sale? Ya después lo que ocurre es que se va transfiriendo la energía dentro de las masas, ¿sale? Y esa energía sale del otro lado, ahí estamos hablando de que está en cero, y sale, la energía se va transformando, y convertimos el movimiento que está inelástico, porque están unidas las masas, en un movimiento elástico, se separan, ¿sale? Entonces es una combinación de ambos y se analiza en diferentes tiempos, ¿no? O sea, una cuando estamos separados, pero llega un punto que choca y se detiene, que yo donde he visto no queda completamente fijo, o sea, hay un pequeño rebote por la parte natural de las esferas, y ya lo que sí hace es que hace una transferencia de energía, de momento, a las otras, la cual sale proyectada en la del otro extremo. Y puede ser que partamos de una parte inelástica a una parte elástica, también se puede dar ese fenómeno, ¿vale? Sí, profe, ya, gracias. Vale, gracias. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No vamos bien? Entonces, importante para este problema, tengan en cuenta que el sentido de la velocidad final de la masa 1 es negativo. Y la ecuación al final me relaciona la velocidad inicial menos la velocidad final de la masa 1. Ya con eso y con las diferencias de masas, ¿sale? Yo puedo encontrar la velocidad final. Si es lo mismo, ¿cuánto les da ahí en la calculadora? Por favor, sustituyanlo y me dicen cuánto les da. ¿Listo? ¿Sí da lo mismo? 54.8. ¿2 puntos qué, perdón? ¿54.8? Ajá. Ah, ok. Sí, es normal, ¿no? Recuerden que los ejercicios que tomamos aquí del libro redondean hacia arriba o hacia abajo. Bueno, muchas gracias. Entonces dice lo siguiente, el resultado anterior podemos comprobarlo determinando el cambio de momento de los dos deslizadores, o sea, solamente si lo analizáramos diferente podríamos verlo. Recuerden lo siguiente, a mí me está diciendo hace ratito que las variaciones de momento en una masa van a ser igual a las variaciones de momento de la otra masa, pero en sentido opuesto, ¿sale? Entonces fíjense aquí me dice masa 1 por velocidad 1 final de x menos velocidad inicial es igual a 1.25 de menos 1.07 metros menos 3.62. Recuerden que esta quedó igual con su sentido negativo. Por lo tanto, el momento total es menos 5.86 kilogramo metro sobre segundo, ¿vale? Si nosotros analizamos para el caso de la masa 2, me dice que es 2.30 por 2.55, que fue la velocidad que acabamos de encontrar. Bueno, 2.547 me decían. 2.55 y al hacer el cálculo me va a dar 5.86 kilogramos metros por segundo, ¿vale? Entonces eso es importante porque si ustedes hacen ese análisis van a comprobar que su problema está bien analizado. O sea, si revisan estos datos van a decir, ah, bueno, entonces lo que sí encontré de velocidad, la velocidad que tengo aquí es correcta, porque me está validando la conservación de momento entre las dos masas en las colisiones, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ya para concluir esta unidad vamos a ver otro problema ahora con una colisión inelástica, que diga, sí, inelástica. Dice, supóngase que dos deslizadores que se desplazan inicialmente igual que en el problema resuelto anterior, permanecen unidos tras la colisión. ¿Cuál sería la velocidad final de la combinación de ambas masas? ¿Vale? Entonces hace rato estaban separados y yo tenía que encontrar la velocidad de la masa 2. Ahora se supone que yo voy a tener una colisión inelástica y los dos van a estar unidos y tengo que encontrar de todas maneras esa velocidad. Bueno, en este caso usamos la ecuación 620 como la habíamos mostrado, ya hay una sumatoria de masas y nos dice que la velocidad final en x es tal, esa es la velocidad final de las dos masas.
Acuérdense, yo tenía masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial es igual. Para el caso de colisiones inelásticas, masa 1 más masa 2 por la velocidad final, ¿vale? De los dos. Entonces, no puede ser de uno o de dos, sino que de los dos al momento. Voy a poner aquí 1 o 2, por ejemplo, de que es de las dos masas, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer, como yo ya había determinado que la velocidad 2 inicial es igual a 0, entonces se elimina, y mi velocidad final de la masa 1, 2 de la unión es igual a masa 1, velocidad 1 inicial, entre masa 1 más masa 2, como viene aquí el modelo descrito. Y solamente es llevar a cabo la sustitución de los valores que ya conozco, ¿vale? Por lo tanto, me dice que es de 1.27 metros sobre segundo. Nuevamente, si hacemos el análisis de la conservación de momentos para la masa 1 y la masa 2, nos tiene que dar este resultado. Pueden sustituirlo ahí por favor en su calculadora y confirmarme que sí les da, que la diferencia de momentos en la masa 1 es igual a menos la diferencia de momentos en la masa 2. Recuerden, es masa 1 por velocidad final de 1 menos velocidad inicial de 1. ¿Vale? Este es delta de masa 1. Y masa 2 por la velocidad final 2 menos velocidad inicial de 2. Este es igual a el momento en 2. ¿Vale? Entonces, para que por favor lo sustituyan y lo comprueben, por favor, ahí en su calculadora. Se supondría que sí sería ya negativo si ustedes nada más revisaran. Pues la velocidad final fue menor, ¿no? Fue de 1.27. Y yo la velocidad inicial la tenía de 3.62. Ya con eso les debería de dar un valor negativo por la masa. Y en el otro caso solamente es considerar la velocidad final 2 porque la velocidad inicial es 0. Entonces, ¿sí se cumple, jóvenes? Sí, profe, es negativo. Ok. En la 1, ¿cierto? ¿Y positivo en la 2? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Tendremos un último problema de ejercicio y pasamos a la unidad número 7. Dice lo siguiente. Problema resuelto 6.4. Un hombre cuya masa es de 65 kilogramos corre sobre un muelle con una rapidez de 4.9 metros por segundo. Perdón. Salta del muelle a un bote de 88 kilogramos de masa que se desplaza sin fricción en la misma dirección y con una rapidez de 1.2 metros sobre segundo. Cuando el hombre esté sentado en el bote, ¿cuál es la velocidad final? ¿Qué tipo de colisión es o de choque? ¿Elástica o inelástica? Inelástico. Correcto, ¿no? Yo tengo dos masas diferentes, se van a juntar y van a seguir una velocidad final, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Perfecto. Entonces, solución. Cuando el hombre entra en el bote, él y el bote se ejercen fuerzas entre sí que les causan adquirir la misma velocidad final. El hombre la disminuye y el bote la aumenta. Si ninguna fuerza externa actúa sobre el sistema del hombre y bote, el momento total de ambos antes de que salte ha de ser igual al momento total después de que esté sentado en el bote. Suponemos que del eje positivo X sigue la dirección de la velocidad original del hombre y como todo el movimiento sigue esa misma dirección, hay que considerar solo los componentes X de las velocidades y momentos. Antes de saltar, el hombre tiene un momento del hombre de X es igual a masa del hombre por la velocidad del hombre en X. M es de que está en inglés, man, ¿no? De man, de hombre. Digo que es como que hombre con M si hombre lleva H, ¿vale? Y el bote en movimiento es igual a P de B de, el momento del bote en X es igual a la masa del bote
por la velocidad del bote en X. Y el momento inicial total es el que tenemos acá presentado, ¿vale? Entonces ese es el momento inicial de nuestro sistema, que son las masas por las velocidades que llevan cada uno de ellos. Aquí es importante comentarles, B de bote, bueno, de boat, ¿no? También. Dice, después de saltar, se sienta en el bote y los dos se mueven juntos con la misma velocidad. Por lo tanto, su momento final combinado es este de aquí, masa del hombre más la masa del bote. Y de lo que nosotros ya sabemos de la conservación de momentos, pues solamente tenemos que despejar la velocidad final en X, que sería el momento encontrado entre la sumatoria de masas de los dos cuerpos. Perdón. Y nos daría esta velocidad final de ambos. Muy similar a lo que vimos de los deslizadores, ¿cierto? O sea, las ecuaciones se mantienen en cada uno de ellos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No. Muy bien, jóvenes, pues creo que ya con esto nosotros, de igual las tareas vendrán similares con el tipo examen para que puedan resolverlas, ¿vale? Y vamos a ver ahora cuáles serían los, ahí podrán ver los resultados y la definición de cómo analizarlo. Y bueno, con esto cerraríamos la unidad número 6 de este programa académico. Ya nada más nos queda una unidad, que es la unidad número 7. Procedo a poner las diapositivas. Denme un segundo. Bueno, comenzamos con la unidad número 7. Esta se denomina mecánica de fluidos y tenemos que cambiar un poquito nuestro enfoque respecto a lo que nosotros hemos visto previamente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, conocemos actos tan cotidianos como bañarnos, respirar o beber agua. Estos requieren necesariamente la circulación de fluidos. El estudio de la mecánica de fluidos permite ayudarnos tanto para comprender la complejidad de la naturaleza en los fluidos como para mejorar el mundo que hemos creado. Si bien la mecánica de fluidos está siempre presente en nuestra vida cotidiana, lo que nos falta conocer es cómo se expresa esta información en términos cuantitativos, o la manera en que se diseñan sistemas con base en este conocimiento. Recuerden que pues, la parte de la física lo que busca es no solamente analizar un fenómeno y que está ocurriendo, sino tratar de definirlo y diseñarlo utilizando un modelo matemático. El modelo matemático siempre va a tratar de ser una aproximación a lo que realmente puede ocurrir. Pero la ventaja de tener un modelo matemático es que nosotros podemos hacer siempre predicciones, ya que esas predicciones van a ser coherentes con el fenómeno real. ¿Cuáles son las características de un fluido? Bueno, no tienen resistencia a la deformación, pues ofrecen resistencia pequeña o nula a las fuerzas cortantes, ¿vale? O sea, puede adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Dice ausencia de memoria de forma, es decir, toma la forma del recipiente que lo contenga. Y pues esta última propiedad es la que diferencia más claramente a los fluidos. Recuerden que por fluidos hay dos tipos, los líquidos y los gases. ¿Sale? De los sólidos deformables, como los que hemos venido trabajando en las últimas unidades, ¿no? Que son masas, cuerpos, autos, personas, ¿sale? Cajas, etc. Entonces, esta es una nueva naturaleza, una nueva característica, y pues son los que tenemos que ir revisando ahí en el trabajo. Recuerden, este material lo van a encontrar ahí en la unidad número 7, y ahí están las diapositivas para que las puedan revisar. Bueno, vamos al tema 7.1, concepto de fluido, y dice así: se entiende por fluido un estado de la materia en el que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la del recipiente que los contiene. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Entonces aquí hay un ejemplo pequeñito, ¿no? Que nosotros hemos visto que un sólido, pues la cohesión entre sus moléculas es muy alta y es muy consistente, de tal manera que no se pueden desunir de manera fácil. Para la parte de un líquido no hay una cohesión tan fuerte, lo que permite que el líquido, sus moléculas se puedan adaptar al recipiente que lo contiene. Y para la parte de un gas, que prácticamente es nula esa cohesión, ¿no? Pero sí están presentes las moléculas de gas y se pueden dispersar de manera muy fácil. Por eso que siempre tenemos que mantenerla, o sea, también adopta la forma del recipiente que lo contiene,
pero tenemos que tener prácticamente cerrado ese recipiente para que no haya una fuga o salida de este fluido como tal. Dice, los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión. Se dice por ello que son fluidos incompresibles, o sea que no se pueden comprimir, ¿sale? Los gases no tienen un volumen propio, ocupan totalmente el recipiente que los contiene. Son fluidos compresibles, esto es, podemos nosotros ejercer cierta fuerza, lo que va a ocasionar una presión y poder hacer que reduzcamos el volumen en el cual podemos tener contenido el fluido. Porque a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Esto sí es una característica importante de los fluidos. Para la parte de líquidos, ¿sale? Que si bien ustedes pueden ver que hay una cohesión baja entre sus moléculas, pero lo que sí va a ocurrir es que no vamos a poder de manera tan fácil ir disminuyendo el volumen en el que ocupan. A diferencia de un gas, que la cohesión es prácticamente nula, o sea, no hay cohesión, pero si yo ejerzo una presión en el recipiente o en el área del volumen en el que estoy trabajando, puedo hacer que sí se comprima el volumen que están ocupando los gases. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Vamos bien? Gracias. Muy bien, gracias. Ahora sí vamos a empezar a ver lo que es la presión y la densidad. Dice, se da el nombre de presión a la magnitud de la fuerza normal por superficie unitaria y la presión es una magnitud escalar, no tiene propiedades direccionales. Entonces tengan cuidado porque ya viene la primera definición o característica importante. La presión es una magnitud escalar, por lo tanto no tiene propiedades direccionales, ¿vale? Por ejemplo, cuando nadamos bajo el agua, esta presiona nuestro cuerpo desde todas las direcciones. La presión es un escalar aun cuando ésta se debe a una fuerza que posee propiedades direccionales y es un vector. ¿Dónde vimos eso nosotros también, jóvenes? O sea, ¿qué otra magnitud es así similar a la presión? ¿Qué no? El trabajo. El trabajo, correcto. ¿Sale? Porque al final vimos o aplicamos una herramienta matemática como el producto punto, ¿sale? Y el producto punto nos dejó a nosotros pues, ver que el trabajo era una magnitud escalar, ¿no? Que tenía también un comportamiento ahí importante para el movimiento de los cuerpos. Lo mismo va a ocurrir con la presión en un fluido, ¿sale? Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de presión en un fluido. Entonces vendría así, dice la fuerza delta F ejercida por el fluido contra esta superficie depende de la presión P de acuerdo a la siguiente relación, ¿vale? Dice que la fuerza ejercida es igual a la presión por cantidad de área, ¿no? Que está ahí aplicado. Dado que los vectores representantes de la fuerza y de la superficie son paralelos, podemos escribir la presión en función de una relación escalar, donde nosotros hemos visto esto, que la presión es igual a fuerza entre área. Suponemos que el elemento delta es tan pequeño que la presión P definida, conforme a la ecuación 15.2, no depende de su tamaño. En términos generales, la presión puede variar de un punto a otro en la superficie. ¿Por qué? Porque pues, hay diferentes irregularidades en la superficie, por lo tanto esta presión puede variar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer un pequeño análisis de definición de cómo definimos esta parte de la presión y volumen para que podamos irlo comprendiendo. Dice, la presión tiene las dimensiones de la fuerza dividida entre superficie y la unidad común en la que se mide es Newton por metro cuadrado. En el sistema internacional recibe el nombre de Pascal, cuya abreviatura es PA o 1 Pascal es igual a un Newton sobre metro cuadrado. En la presión se pueden usar muchas otras unidades por regular y por ejemplo también nosotros las hemos adoptado. Dice, en Estados Unidos la presión suele indicarse en libras por pulgadas cuadradas. Por ejemplo, muchos de los autos, la presión que manejan en las llantas a veces se da en libras por pulgadas cuadradas dependiendo, ¿no? Los talleres o las herramientas. Podemos ver que estas unidades también se utilizan en contextos que nosotros vemos
en la casa o en la calle, ¿no? La presión estándar de la atmósfera sobre la Tierra en el nivel del mar es de una atmósfera. Esto es importante. Una atmósfera equivale a 14.7 libras por pulgada cuadrada y a 1.01325 por 10 a la 5 pascales, exactamente. ¿Saben? Entonces tengan cuidado porque una atmósfera, lo que nos vamos a ir revisando es en atmósferas y en pascales. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto es eso? O sea, ¿cuánto es una atmósfera en pascales? Quitándole la notación científica. A ver, jóvenes. 101.325. Correcto. ¿Vale? Entonces, lo único que hago es mover el punto 5 lugares, ¿no? 5 posiciones. Lo que me da 101.325 pascales. Y dice lo siguiente, por ser el pascal una cantidad pequeña, o sea, un pascal es igual a 10 a la menos 5 atmósferas, los pronosticadores del clima emplean a menudo la notación del bar. ¿Qué es un bar? O un barómetro. Sí, un bar. Sí, es de barómetro. Es igual a 10 a las 5 pascales. Esto es aproximadamente una atmósfera para expresar la presión atmosférica. Más adelante vamos a ver un ejemplo que implica el uso de atmósferas, de pascales y de bares para que veamos nosotros cómo se están comportando. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Muy bien. Ahora viene el otro concepto. Ya vimos lo que era la presión. Presión es igual a fuerza por superficie de área, ¿no? Por área. Entonces dice, la densidad, que por lo regular se designa como la letra griega ρ, de un elemento pequeño de cualquier material, es su masa dividida entre el volumen. ¿Vale? Entonces la densidad, que esta también es una fórmula que hemos visto nosotros en el nivel previo, en la preparatoria, sabemos que la densidad es igual a masa entre volumen, ¿no? En general, la densidad en un punto es el valor límite de esta razón a medida que el elemento volumétrico se vuelve infinitesimalmente pequeño. No tiene propiedades direccionales y también es un escalar, entonces tanto la presión como la densidad son cantidades escalares. Esto ténganlo presente, jóvenes, para los problemas y ejercicios que vayamos a ver. Dice, si la densidad de un objeto tiene el mismo valor en todos los puntos, será igual a su masa dividida entre el volumen. Entonces la densidad es igual solamente a la masa sobre el volumen. ¿Vale? Entonces son definiciones, jóvenes, que yo creo que ya más o menos han visto en cursos previos de física. Las tienen ubicadas y aquí es reafirmarlas y ver otros análisis un poquito más a detalle. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien, vamos a hacer un pequeño análisis, ya con esto cerraremos la clase el día de hoy, que tiene que ver con la variación de la presión en un fluido estático. Dice lo siguiente, si un fluido se encuentra en equilibrio, también lo estarán todas sus partes. La fuerza y el torque netos de todos los elementos serían cero dentro del fluido. Vamos a analizar el caso de una pieza en forma de disco, ¿sale? Aquí está visto desde una parte lateral del disco, ¿no? Así lo vemos nosotros, con un pequeño rectangulito, aunque la superficie es circular y tiene un volumen de altura diferencial de Y, que está aquí, ¿vale? Y una altura dentro del fluido. Yo tengo colocado mi disco dentro de un fluido, ¿sale? A un nivel de referencia Y igual a 0, pero es la base de mi recipiente, a una altura Y la altura o el grosor de mi disco es de un diferencial de Y. Dice, la pieza se encuentra sumergida dentro de un fluido estático, o sea, es un recipiente normal. Se encuentra a una distancia arriba del nivel de referencia, mi nivel de referencia 0 es la base del recipiente, y debemos de observar aquí la imagen que acabo de describir. Ahora, y aquí empieza el análisis, dice, recordando la ecuación 15.4 donde la densidad se define como masa sobre el volumen, al ser un elemento pequeño se considera A diferencial de masa y diferencial de Y para encontrar el volumen. Y para encontrar el volumen se tiene que, dudas hasta aquí, ¿no? Recuerden, voy a hacerlo a través del análisis de un elemento pequeño o infinitesimal, por lo tanto voy a aplicar
el concepto de diferencial, ¿no? Diferencial de X, diferencial de M, ¿sale? Y un diferencial de Y, que aquí tengo, ¿sale? Entonces tengan cuidado porque vamos a hacer como si fuera muy pequeñito para después ya generalizar el concepto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, no? ¿Cómo van con sus cursos de cálculo? ¿Han tenido bien? Bueno, de aquí necesitamos que lo tengan muy presente, ¿vale? Por lo tanto, yo la definición que tendría para la densidad sería un diferencial de masa respecto a un diferencial del volumen, ¿sale? Pero el diferencial de volumen, ¿a qué es igual? ¿Cómo codefinimos el volumen? ¿Cómo podemos definir un volumen? Pues depende de las dimensiones de la figura. Sí, depende de la geometría, ¿no? Pero prácticamente, ¿cómo lo definimos? ¿Una qué? En la mayoría decimos base por altura, ¿no? Para un volumen, ¿no? O sea, yo tengo que tener una base, pero yo sé que esa base es una área, ¿no? O sea, ya viene del producto de dos cantidades, ¿correcto? Entonces, por eso me dice por la altura, ¿vale? Entonces, el diferencial de volumen es igual a la diferencial de altura por el área de ese mismo cuerpo, ¿cierto? Perdón. Entonces, para que lo tengan aquí considerado, aquí lo tengo yo definido. Ahora, yo lo que hago aquí es que este diferencial de volumen lo paso por acá como elemento diferencial y hace que el diferencial de volumen depende del diferencial de altura por el área en el cual estoy trabajando y vamos a ver qué ocurre con el análisis de este ajuste para mi densidad y la presión. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Dice lo siguiente: sustituyendo el diferencial de volumen en la ecuación de la densidad con valores diferenciales y reorganizando, nosotros tenemos lo siguiente. Esto es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿sale? Diferencial de masa es igual a la densidad por el área por la diferencial de altura, ¿sale? Las fuerzas por parte del fluido sobre la superficie del objeto son perpendiculares en todos los puntos. Eso lo vimos por la definición de presión, que siempre va a ser ahí uniforme para todos los puntos dentro de un cuerpo, ¿sale? El peso del elemento, ¿cómo lo calcularíamos? Recuerden que los pesos que hemos visto es que masa por gravedad, ¿cierto? En este caso yo tengo un diferencial de masa, o sea, tengo un pequeño elemento de la masa que estoy analizando, ¿vale? Por lo tanto, nosotros sabemos que multiplicar lo que ya teníamos definido por la gravedad en ambos lados me va a indicar el peso que tiene mi cuerpo dentro del fluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. ¿Vale? Sí, pero Bueno, recuerden, estamos trabajando dos conceptos, presión y densidad, no los pierdan de vista. Ahorita estamos trabajando con la densidad y haciendo un ajuste en el análisis de ver qué pasa cuando yo pongo un pequeño disco dentro de un recipiente que tiene un fluido que está estático, o sea, está nada más ahí detenido. Yo lo suelto a una altura diferente del cero, mi referencia es la base del recipiente, lo suelto a una altura dentro del líquido, que está debajo, dentro del líquido, pero arriba de mi referencia que es cero, y bueno, estoy haciendo esta manipulación. Yo sé que por pura naturaleza y efecto de la gravedad, el disco va a tener un peso, que estoy en este punto de aquí, ¿sale? Y estoy viendo cómo está relacionando ese peso, ¿sale? Con la superficie dentro del líquido, o sea, qué está pasando dentro del líquido. Dice, para este análisis, tanto la aceleración horizontal como la vertical son cero, ya que la fuerza es constante en todos los puntos del objeto, ¿sale? Por lo tanto, no hay un movimiento acelerado que empuje más hacia arriba o hacia abajo, que vaya aumentando. Esto es, si nosotros estamos imaginando ahorita un pedazo, digamos, de plástico con una densidad eh, mayor a la que va a estar en el fluido, vamos a poder ver más o menos ese efecto en el fenómeno,
Podemos verlo incluso con una moneda, ¿no? ¿Qué pasaría si pusiéramos la moneda en un recipiente de aceite y en un recipiente de agua? ¿Cómo sería el comportamiento? Más o menos imaginen ese análisis que es el que estamos haciendo ahorita. El siguiente diagrama de cuerpo libre presenta la interacción de fuerzas en el objeto. Las fuerzas verticales se deben al peso del objeto y posición del líquido. Entonces, yo tengo dos cosas, ¿no? La fuerza que va hacia arriba, que es la que ejerce el líquido para que el cuerpo no se hunda, que está dada por la ¿quién? La presión, ¿no? O sea, la presión que va hacia arriba. Tengo el peso de mi cuerpo que está trabajando y tengo también las diferencias de presión que van hacia abajo, ¿no? Estoy considerando la cara inferior de mi moneda, la cara inferior, esta parte de aquí, más, como yo tengo aquí un diferencial de Y, tengo otra presión que viene por acá, ¿sale? Entonces tengan cuidado porque de aquí sale este P y diferencial de P, de las dos caras que están ejerciendo ahí un descenso en el peso. De este diagrama se tiene que considerar los siguientes comportamientos de las presiones. La cara inferior del disco tiene una presión ascendente provocada por el fluido determinada por PA, que es la que estábamos viendo aquí. O sea, esta cara de aquí va a tener la presión del líquido, ¿sale? Y la otra cara va a tener esa diferencia de presión. La cara superior y el peso del disco tienen una presión descendente provocada por el peso, determinándose como esta presión de aquí. Entonces recuerden, este de aquí corresponde a que yo tengo la cara de acá y la cara de acá, ¿vale? O sea, la de P y de P. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Entonces ya estoy con esto caracterizando mi componente, mi comportamiento del sistema. Por lo tanto, el peso del disco, que ya lo habíamos determinado, viene dado por esta ecuación. Aplicando la segunda ley de Newton y haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, considerando que no hay aceleración en el sistema porque la fuerza es constante, por lo tanto, yo tengo que decir la fuerza de la cara inferior ascendente, que es este PA, que hace que mi disco no se hunda, que trate de sacarlo a flote, menos la fuerza de presión que está ejercida, ¿vale? por la moneda o por el disco que quiere hundirse, ¿sale? Menos el peso que yo ya había considerado de todo el cuerpo del disco que trata de hundirse, ¿no? Entonces dice peso del disco descendente, fuerza de la cara superior descendente y la fuerza de la cara inferior ascendente, que trata de que salga a flote. Entonces de aquí podemos aplicar los siguientes ajustes. Miren, yo separando todo lo que habíamos visto en la ecuación anterior, yo pude ir separando los términos e ir agrupando términos semejantes. Por ejemplo, el área la tengo como un factor común para mis cuatro términos. Después yo tenía una diferencia de presión, o sea, P menos dP, que era negativo, ¿no? Entonces, que eran los dos positivos, ¿no? Entonces tengo P menos P menos diferencial de P, ¿vale? También lo tengo ahí compartido y aquí también tengo un P. ¿Qué pasa con estos dos? Con estos dos, ¿qué va a ocurrir? Aquí está, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando yo aquí factorice el área? ¿Cuántos se hacen esto, jóvenes? 0. Correcto, se cancelan, ¿no? Se hacen 0 y se cancelan y solamente me quedaría con estos dos términos, ¿vale? Entonces por eso me queda que menos dP menos rho g de y es igual a 0. Ahora, como el área es común para todos, pues yo la puedo factorizar, como viene en el caso de aquí. La factorizo y la elimino de mi ecuación, o sea, la paso del otro lado dividiendo y me quedaría 0 también, ¿no? O sea, prescindiría, por lo tanto ya no tengo una dependencia del área, ya solamente tengo una dependencia de dos cosas, ¿no? Que es una variación de la presión respecto a la altura en la que yo me encuentro. Y eso es despejar estos valores de aquí. Entonces puedo pasar este valor
para acá positivo, o puedo pasar este valor para acá positivo y este lo paso dividiendo y ya me queda la misma ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué me dice esta ecuación? Por eso les pregunté en el cálculo. ¿Qué me dice esta ecuación? Que el cambio de la presión respecto de la posición del objeto en Y es igual a menos densidad por gravedad. Correcto. ¿Vale? Que la variación de presión respecto a la altura o la posición en Y, ¿vale? Que se encuentre, va a ser una relación directa de la densidad y la gravedad, ¿sale? En este caso, negativa. Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien, entonces dice lo siguiente. La ecuación obtenida indica que la presión varía con la elevación respecto al eje de la referencia, que es lo que estamos encontrando aquí. Al aumentar la elevación se hace positiva y dp se hace negativa, por lo que la presión disminuye, se va aumentando o disminuyendo. La variación se debe al peso por superficie unitaria transversal de las capas del fluido. Entonces yo voy a tener este comportamiento, al final me muestra que es un comportamiento constante, pero sí va a haber unas dependencias respecto a las alturas y las presiones que se presentan. A la magnitud ρg se le conoce como densidad de peso. Es el peso por volumen unitario del fluido. Considerando la densidad del peso del agua, yo conozco lo siguiente, que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro, ¿sale? Y haciendo la aplicación de la gravedad, ¿cómo me quedaría? Pues esos 1000 kilogramos sobre metro Aquí, por... cuidado, creo que aquí me faltó esto, Sí. ¿sale? Aquí no está explicado, porque recuerden que es masa sobre volumen, ¿no? La densidad que habíamos quedado, ¿vale? Entonces cuidado ahí. Pero sí, exacto, otra vez por favor, ¿me puedes repetir? Pues sería la densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado Ujú. y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado pues es igual a newton. Ujú. Sí, recuerden que kilogramo está multiplicado sobre metro cúbico, ¿no? Y lo voy a multiplicar por la aceleración que está en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, partiendo de esto de aquí, ¿cómo me quedarían mis ecuaciones? Mis unidades. Perdón, esto está mal. Es kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? No lo cancelo, puedo cancelar un metro, pero no lo cancelo porque recuerden que el newton es igual al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Es esta unidad de aquí. ¿Sale? Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton y si se mantengo el metro cúbico, que es la parte del volumen. ¿Sale? Entonces tengan cuidado para el momento de hacer las ecuaciones. En algunos problemas van a requerir organizar esto para darles otros valores, pero para este caso yo tendría este valor de aquí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, ya para finalizar, dice, para analizar la presión a diferentes alturas se puede hacer la integración de la ecuación. Entonces, considerando los líquidos casi incompresibles y las diferencias de altura no son tan grandes como para que varíe G. Por lo tanto, ρ y G se pueden considerar constantes. Y nosotros haríamos aquí el análisis de la variación de la presión de un fluido estático. Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy, jóvenes. Yo continuaría con sus compañeros el día lunes. Espero colocar el video en el transcurso de la tarde, noche, para que lo puedan seguir revisando más tarde, pero quedaríamos en esta parte de aquí, ¿vale? Que es hacer la integración y ver ahora sí cómo encontramos. Aunque aquí sale rápido, ¿no? Aquí están las ecuaciones y podemos ver que las diferencias de presión tienen que ver con las diferencias de altura por la constante menos ρg, ¿vale? Eso lo seguiremos explicando el lunes. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Ya nos vemos la siguiente semana. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
No, profe, gracias. Bueno, pues que pasen una muy buena tarde, cuídense mucho y estamos en comunicación. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda del proyecto. ¿Qué pasó? Dime. Yo es que dijo que eran equipos de 3, pero nosotros, bueno, queríamos saber si podíamos ser 4. Pues déjame pensarlo, todavía no lo he definido bien a detalle. Voy a ver qué tengo que analizar ahí, porque son varios los elementos que tienen que contestar. Principalmente la participación. Uno de los problemas cuando los equipos son ya de 4 o 5 es que disminuye la participación de todos los integrantes. Entonces sí tendríamos que poner bien las rúbricas de lo que tiene que cumplir cada integrante y principalmente que yo les voy a preguntar de su simulación, más sus compañeros, más la valoración de ustedes mismos, ¿sale? Como equipo. Esto es, si son 4, pues tus 3 compañeros te van a calificar a ti, más tus compañeros del salón, más un servidor. Entonces, voy a considerar, o sea, sí lo tengo presente, pero les comento por experiencia, yo he detectado que a veces ya 4 se diluye mucho la participación y empieza a ver de que no todos jalan igual. Entonces, por eso un poquito que sean chiquitos los grupos, ¿sale? Pero lo voy a considerar. Gracias. Ándale. Bueno, gracias, que tengan buena tarde. Cuídense. Gracias. Hasta luego.